ir tratando de comprender, conocernos todos los que tratamos cáncer de hígado de diferentes puntos. Y planeamos hacer esas sesiones una vez al mes. Se van a discutir casos en una parte y la otra parte se va a dar algo de teoría como en esta oportunidad. Así que para empezar, quiero darle las gracias a la doctora Carmen de Tercero. Todos la conocemos y que participó en este grupo que inició con el estudio de la aflatoxina aquí en Guatemala. Así que adelante, doctora, y gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, doctor Castro, agradeciéndoles y felicitándolos que a pesar de la situación que vive la Universidad de San Carlos en este momento y el país en sí, que tengan el entusiasmo de seguir aprendiendo. Es poco lo que yo puedo aportar para todo lo que ustedes saben y todo lo que estudian, y el cáncer, que es una entidad tan compleja, pues es muy complicado. Sin embargo, probablemente pueda aportar algo a ustedes. Y para eso estamos aquí esta tarde, agradeciéndoles mucho su atención. Desde hace algunos años, con el doctor García, la doctora Elisa Hernández, hemos trabajado en los agentes infectivos asociados a cáncer. Tenemos estudios en Helicobacter pylori, cáncer, tenemos en virus del papiloma humano, y de aflatoxinas, que es, la verdad, es primero que se hace, y no fue idea mía ni del grupo, sino de una doctora pediatra del San Juan de Dios, que en ese tiempo era nuestra estudiante. Entonces se llama exposición de aflatoxinas y cirrosis hepática en Guatemala, un estudio de casos y controles. Está publicado en esta revista Gastroenterology en la parte de patología. El primer autor es Cristian Álvarez y yo estoy como aquí en cuarto lugar, a pesar que mi apellido es Carmen de Tercero, ¿verdad? Aquí estoy en cuarto lugar, pero realmente la idea fue de la doctora Kira Escobar, a quien le agradezco, y era una estudiante muy inquieta que después se fue para la pediatría. Kira Escobar. Entonces vamos a iniciar diciendo, no sé por qué no me avanza. Ay, no me quiere avanzar la presentación. Creo que se puede salir, doctora. Ahí está, doctor. Entonces, solo recordar, yo no soy patóloga, ni sé mucho de patología, pero recordar el problema de la cirrosis hepática y el cáncer hepático, que es el que ahora nos ocupa, ¿verdad? Y la prevalencia tan alta en nuestro país. Se sabe que el cáncer hepático y la cirrosis pues comparten factores de riesgo comunes, como el consumo excesivo de alcohol, la infección por los virus de las hepatitis B, C y D, el hígado graso no alcohólico, la exposición a aflatoxinas, y se sabe también que la gran mayoría de estas, arriba del 80%, se desarrollan en personas, el cáncer en personas que tienen cirrosis preexistente, ¿verdad? Entonces, es la importancia de estudiar la cirrosis. La aflatoxina B1 es un factor de riesgo conocido para el desarrollo del carcinoma hepatocelular, el cual es el tipo dominante de cáncer de hígado, como ustedes mejor que yo saben. En Guatemala la incidencia de cáncer hepático, eso sí me ha gustado a mí, y me acuerdo que estudiamos un brote que hubo en la aldea La Espinilla, allá en Riondo, Zacapa, que hubo bueno, ustedes no habían nacido, pero yo ya trabajaba en la universidad, en los 80s, hubo una gran cantidad de casos de cáncer hepático y se quedó sin determinar exactamente su etiología, pero eran carcinomas hepáticos. La incidencia estimada en Guatemala de este cáncer hepático pues es más alta que en otros países del hemisferio occidental, además de la prevalencia alta a la exposición de aflatoxinas, lo cual es conocido por nosotros y parece ser alta por las razones que ya conocemos. Las aflatoxinas, como ustedes recordarán muy bien, pues son producidas por los hongos del género Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, sobre todo el flavus.
Estos se llaman termofílicos, crecen a temperaturas un poquito más altas, entre 36 y 46 grados centígrados, y liberan la toxina como parte de su metabolismo. Es muy común verla, por lo tanto, pues la relación entre estas aflatoxinas y la cirrosis es de utilidad para conocer las causas de la patología, el cáncer gástrico y la cirrosis, la cual se asocia a más de 1 millón de muertes al año a nivel mundial. La combinación con cáncer hepático y la cirrosis representan el 3.5% de todas las muertes a nivel mundial. En Guatemala, la cirrosis es de las 10 principales causas de muerte. Se llaman muertes prematuras, ¿verdad? Cuando la gente aún está en su vida productiva, cuando todavía las personas tienen capacidad de producir y generar recursos para el país. Entonces es de las causas de muerte. Como antecedente, en el 2017 se reportaron niveles elevados de aflatoxina en sueros y bajas prevalencias de virus de la hepatitis B y bajas prevalencias también de virus de la hepatitis C en un estudio transversal en adultos guatemaltecos. ¿Por qué hago referencia a este estudio? Porque este estudio fue realizado por algunos miembros del equipo de investigación que trabajó el informe final con nosotros, pues el procesamiento final y el informe final de este trabajo. Además, se ha reportado que en Guatemala la fuente más importante de aflatoxinas es la exposición al consumo de las deliciosas tortillas, que la verdad que uno no puede a veces abandonar. La costumbre de comer tortillas es parte de nuestros genes, somos hombres de maíz y mujeres de maíz. Es un alimento básico y el almacenamiento del maíz es lo que a veces da el problema del crecimiento del hongo, sobre todo en las áreas rurales y cálidas. Este hallazgo del consumo de tortillas fue consistente con otros estudios. ¿Perdón? ¿Ah? Adelante, doctora, es que encendieron. Las aflatoxinas pues contaminan los cultivos de maíz, pero pueden contaminar otros granos, pueden contaminar los pistachos, las manías. Se encuentran en muchos ambientes, pero principalmente nuestra preocupación es que consumimos tortillas en cantidad, ¿verdad? Y el problema es que son genotóxicas y cancerígenas. También se asocian a enfermedades y a defectos, anomalías del tubo neural. La población de estudio, este estudio fue diseñado para evaluar asociación entre niveles de séricos de aflatoxina y cirrosis en Guatemala. Fue aprobado por un comité de bioética de la USAC. Se entrevistaron y se estudiaron 100 adultos con diagnóstico de cirrosis. Estos provenían de los hospitales General San Juan de Dios y Hospital Roosevelt. Eran pacientes ambulatorios que fueron reclutados en las consultas externas de los hospitales y salas de emergencia. El diagnóstico de cirrosis se estableció en los casos por ecografía abdominal utilizando un sistema de puntuación cuantitativa, incluyendo la apariencia morfológica de la superficie del hígado, la textura del parénquima hepático, la estructura vascular intrahepática y el tamaño del vaso. Este no es de pacientes de nosotros, sino fue tomado de internet solo para hacer la plática más amena con algunas fotografías. Los controles se seleccionaron de un estudio transversal hecho por el grupo de investigación, que eran adultos guatemaltecos de 40 años o más, que fue realizado en el año 2016, cuyos sueros estaban en el biobanco. Estos nos sirvieron de controles. Los 200 controles seleccionados fueron con base a la residencia de los casos. Los casos eran sobre todo de la capital y de Escuintla, entonces se tomaron los controles que vivían más o menos cerca, pensando en que la gente que vive cerca puede ser que comparta las mismas costumbres. Entonces residían en Guatemala o en las cercanías, por lo tanto la gran mayoría, el 85% de los controles fueron elegidos en departamentos de Guatemala y Escuintla.
A los pacientes, a todos los participantes del estudio se les dio un consentimiento informado primero. Entonces, previo al consentimiento, la entrevista, se les hizo el consentimiento informado, solo los que aceptaron participar. Esto fue hecho por personal capacitado. En el caso de los casos, fueron hechas las entrevistas por la doctora Kira Escobar, que era la que ideó el trabajo, utilizando un cuestionario estructurado que incluía características sociodemográficas, consumo de alcohol y maíz, así como uso de medicamentos hepatotóxicos, dejando a un lado los que consumían medicamentos hepatotóxicos, pero si excluimos a los que consumen maíz y alcohol, nos quedamos sin muestra prácticamente. Entonces, sí, entre los criterios de inclusión permitimos que se incluyeran gente que consumía alcohol y maíz. Además, a los casos y a los controles se les realizó determinación de antígeno de superficie de la hepatitis B, anticuerpo antivirus de la hepatitis C, y se le hicieron los aductos de aflatoxina B1 lisina. Se llaman aductos porque la aflatoxina se conjuga con la albúmina para su transporte y metabolismo hepático. ¿Cómo se evaluó la aflatoxina? Se realizó por una técnica muy cara que se llama espectrofotometría de masas. Ustedes la han de conocer, pero es escasa en nuestro país. Y este estudio, esta determinación se hizo hace un par de años, pero aquí no pudimos realmente hacerla por razones económicas y por que no había mucho equipo. Entonces, las muestras nos las hicieron en el hospital Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins, en el laboratorio de un doctor, John Goodman, en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Aquí no pudimos hacerlas, sinceramente. Lo que nos ofrecían era un método de ELISA in-house, pero el ELISA es poco eficiente para cuantificar, ya que los niveles de aflatoxinas necesitan métodos un poquito más sofisticados. Entonces, las concentraciones de los aductos o conjugados fueron albúmina sérica normalizada total, expresada en picogramos y conjugada, como les dije, a la albúmina. Entre los resultados, vamos a ver la tabla 1, como se acostumbra en todos los estudios ahora, ¿verdad? Primero hacer la tabla 1, y en la tabla 1 yo les quiero mostrar los casos y los controles, que están con las flechas, 100 casos, 200 controles, y quiero que por favor veamos la similitud que tenían los casos y los controles en términos de promedio de edad, sexo masculino y femenino, proporcionalmente eran casi la misma cantidad. La etnicidad, indígenas o no indígenas, eran muy similares, o sea, el grupo control se estableció muy similar. ¿Por qué hago un poquito de énfasis en esto? Porque los trabajos de investigación cuestan que los aprueben, cuestan que los financien, cuesta que los publiquen, y uno de los requisitos para hacer estudio de casos y controles es escoger que los controles sean muy similares a los casos. Se les hizo un valor de P solo para demostrar que no era significativa la diferencia entre casos y controles. En la ocupación, la gran mayoría pues tenían otras ocupaciones y una minoría eran campesinos. Donde sí encontramos diferencias significativas fue en el consumo de alcohol. Los casos tenían más consumo de alcohol que los controles, como se puede ver acá. Igual la positividad para antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que sabemos que está asociado a cáncer gástrico y a cirrosis hepática, también era más alta en los casos que en los controles. El anticuerpo antivirus C no tenía significancia, y los aductos de albúmina conjugada con aflatoxina fue mucho más alta en los casos que en los controles, como se puede ver. Tenemos significancia estadística a juzgar por el valor de P.
No sé si queda claro. Luego vimos la asociación del estatus de cirrosis y controles versus controles, pero dividido los niveles de aflatoxina por quintiles. Entonces los niveles, aquí vemos casos y controles y vemos que a mayor concentración de los adultos de aflatoxina, los casos tienen más positividad que los controles. Recuerden que teníamos el doble de controles que casos. Aquí, por ejemplo, en el quinto quintil, valga la redundancia, tenemos 31 casos con valores altos y solo 29 controles de 200. Cuando se hace el análisis estadístico en un modelo crudo o en un modelo ajustado, se ve que tiene una P significativa de 0.001, la diferencia entre los niveles de aflatoxinas en los casos que los controles. El modelo ajustado se llama así cuando se combinan otras variables. Por ejemplo, la positividad para el virus de la hepatitis B y el consumo de alcohol. Entonces, ustedes me podrían decir, bueno, entonces la aflatoxina tiene que ver, pero también puede ser la positividad al virus de la hepatitis B y el consumo de alcohol. Y yo les diría, tienen razón. El presente estudio demuestra que los casos tenían niveles significativamente más altos del adducto de aflatoxina alicina que los controles. Eso es innegable. Hubo una tendencia al aumento estadísticamente significativa en los casos. Cuando se asoció anemia, positividad para hepatitis B y consumo excesiva de alcohol, pues esta era más significativa. ¿Qué quiere decir? Que como todos sabemos, la etiología de la cirrosis y el cáncer probablemente no es monocausal, ¿verdad? Sino que es una conjunción de factores en donde se juega un papel importante la aflatoxina B1, aunque no es el único factor. En conclusión, se encontró que la cirrosis se asoció a aflatoxina B1 en Guatemala, un país con una alta carga de enfermedad hepática. En la recomendación, pues se recomienda prevenir la exposición a aflatoxinas, lo cual es un poco difícil por las costumbres de almacenamiento y la dificultad de tener un espacio seguro para almacenar el maíz, y seguir como realizando estudios para comprender el papel de estos otros factores de riesgo para la cirrosis, porque no podemos achacarlo a un solo factor, sino que coinciden varios factores para que se produzca esta degeneración de la célula hepática. Gracias por su atención. Yo quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario. Me gustaría escucharlos. Gracias a usted, doctora. Es un trabajo que yo creo que a todos nos dejó, nos abrió los ojos, ¿verdad? Porque fruto de esos trabajos también se demostró que los pacientes con hepatitis B no eran tan frecuentes acá con nosotros, ¿verdad, doctora? Ajá. Realmente aquí se reportaba como un 1% de positividad para pacientes con hepatitis B y como un 0.4% para hepatitis C, ¿verdad? Entonces sí es tanto, habrá que buscar otros factores como NASH o incluso la misma aflatoxina como agentes etiológicos. Tienes razón, doctor. Doctor Rodolfo. Sí, el doctor Rodolfo. Hola, buenas noches. ¿Tienes? Gracias, doctora, por tan bonita plática. Me llamó la atención que la toxina crece a una temperatura entre 36 y 40 y pico de grados. Fue la misma incidencia en las regiones altas del país que en las regiones calurosas, porque definitivamente el almacenamiento es diferente, ¿verdad? Fíjese, doctor, que esa parte nosotros no la podemos asegurar,
que ellos hayan almacenado maíz, solo se les preguntó consumo de tortillas y no su almacenamiento, que es otro tema interesante que se ha estado estudiando. Yo creo que yo, como estoy en comité de ética, revisé un trabajo recientemente, un protocolo de almacenamiento del maíz, pero no sé sus resultados todavía, no han salido. Pero sí, estos hongos se llaman termofílicos porque les gusta la temperatura alta. Y definitivamente, pues, yo creo que todos, a todo nivel, en todas las etnias de Guatemala, almacenamos maíz. Si no almacenamos en la casa, pues comemos maíz almacenado, porque ¿quién se resiste a una tortilla? Creo yo. Entonces, comemos pues toxinas. Ahora, como yo les decía, doctores, yo de plano que no es solo un factor, nada es monocausal, sino que existe una predisposición genética siempre y una conjunción de diversos elementos virales, ambientales, que van a degenerar la célula hepática. Gracias. ¿Alguna otra comentario? Yo los quiero motivar a hacer investigación en estos temas, doctor. Yo sé que es difícil la investigación, pero aquí en Guatemala, que cuesta mucho tener financiamiento, cuesta la aprobación de bioética, cuesta reclutar pacientes, cuesta. Pero la verdad es que tenemos que seguir ahondando en describir nuestra patología. Doctora Alba. Doctora de tercero, muchísimas gracias por su conferencia, de verdad muy interesante ver los resultados del estudio. Ya los había leído, pero bueno, lo difícil, según entiendo, es de muy alto costo entender la exposición de las personas a la aflatoxina, y estaba viendo que recientemente se estaba buscando, creo que salió publicado algún artículo acerca de algún tipo de compuesto que se secreta en la orina para la detección de esa exposición. ¿Usted cree que hay algún método para en una población como la nuestra que está en alto riesgo de exposición de encontrar algún tipo de marcador que sea económicamente más feasible para nosotros para encontrar esas altas exposiciones? Fíjese, doctora, que yo lo que no hay método barato. Y el que nos ofrecían aquí en Guatemala, que era un ELISA, que es mucho más económico, no es tan exacto, es muy macro. Entonces, lo que sería interesante, doctora, es realizar investigación como de campo, ver los almacenamientos de maíz. Ese método sí es barato, porque no necesitamos identificar la toxina, con solo que se ponga la caja de Petri abierta por unos 15 minutos. Ahí las esporas de los hongos van a volar y van a caer encima de la caja de Petri con un medio de cultivo para hongos especial como Saburó o Mycobiotic. Y ya se lo lleva uno al laboratorio y con que identifique que está el hongo, el Aspergillus fumigatus o flavus, uno ya puede decir, bueno, si hay producción, si está el hongo, es que va a haber aflatoxina. Eso sí es sumamente barato. Entonces, como recomendar, mejor alejarse de los lugares donde está almacenado el maíz o evitar la humedad, porque el hongo vive a expensas del alimento que es el maíz y la humedad. Si se almacena bien en un lugar seco, como dicen, fresco y seco, vamos a evitar el crecimiento. Yo hice una investigación, no les puedo decir hace cuántos años, porque comenzaba a trabajar en la USAC, en los 80. Hice una investigación en los silos de Indeca, que antes quedaban por allá, por la USAC. Solo los de mi generación se acuerdan. Bueno, entonces llevé e hice ese experimento, pero los silos de Indeca sí estaban bien controlados. Ahí no salió negativo para el hongo. No habían hongos del género Aspergillus flavus. Entonces no habían hongos porque la condición de almacenamiento era muy buena y es un método barato. Ahora, ya para detectar en pacientes,
sí tendríamos que buscar, yo no sé si en el San Juan tienen, yo creo que sí tienen métodos para detección como cromatografía líquida para detección de cuantificación de aflatoxinas. Gracias, doctora, muy amable. Entonces está el doctor Contreras, doctor José, está disponible. Sí, doctor, dígame. Buenas noches. Buenas noches, Hugo Castro. Te habla el doctor David Porras. Aquí vamos a tratar de hacer un enlace con el doctor Contreras para presentar un caso interesante, de ser posible. Bueno. Doctor, antes de despedirme, ¿les puedo hacer un comercial? Sí, seguro, doctora. Fíjese que nosotros como trabajamos en cáncer gástrico y Helicobacter pylori, hemos participado en los simposios internacionales de cáncer gástrico e infección por Helicobacter. Ahora nos toca organizarlo aquí en Guatemala. Y se está organizando para que se realice en julio 20, 21 y 22. Hay una modalidad que es híbrida. Pueden llegar a Casa Santo Domingo, donde serán bienvenidos, o pueden hacerlo virtual. Tenemos conferencistas internacionales y nacionales